En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, rodeado de densos bosques y caminos de tierra, se alzaba una inmensa mansión de piedra, conocida por los habitantes solo como la Casa de los Ecos. Durante décadas permaneció abandonada, pero nunca fue olvidada. Historias de sucesos inexplicables y susurros en las sombras alimentaban leyendas que pasaban de generación en generación. Lucas, un joven apasionado por los misterios y las historias de terror, decidió que él sería la última pieza de un enigma que intrigaba a todos. Impulsado por la curiosidad y el deseo de descubrir la verdad, se preparó para explorar la vieja mansión en una noche sin luna, cuando la oscuridad parecía tener vida propia. Con solo una linterna, una cámara y un cuaderno de notas, Lucas cruzó el camino lleno de baches hacia la propiedad, donde el silencio era interrumpido solo por el sonido distante de sus pasos y el crujir de las hojas secas. Al acercarse, la inmensidad de la casa dominó su visión. Enormes muros de piedra cubiertos de musgo, ventanas rotas que parecían ojos vacíos y un portón de hierro, oxidado que rechinó al ser empujado. La atmósfera era densa, como si el aire cargara la tristeza y desesperación de innumerables secretos. La única imagen que los espectadores tendrían, una fotografía de alta resolución, capturando la fachada de la mansión con su iluminación melancólica y realista. Serviría como telón de fondo para la narrativa, evocando una inquietante sensación de que, a pesar del tiempo, algo aún habitaba aquel lugar. Con el corazón acelerado, Lucas empujó la pesada puerta de madera, que se abrió con un agudo quejido, revelando un largo pasillo polvoriento. Cada paso hacía crujir el suelo, resonando en un silencio que parecía presionar contra su mente. En los rincones, las sombras danzaban bajo la tenue luz de su linterna, y no podía evitar sentir que no estaba solo. Parecía que entre los suspiros del viento, voces lejanas murmuraban palabras incomprensibles, como si la propia casa quisiera contar su historia. Explorando las habitaciones, Lucas descubrió vestigios de una época pasada, muebles cubiertos con sábanas, retratos antiguos con miradas penetrantes, y lo más sorprendente, una colección de diarios amarillentos por el tiempo. Sentado en un sillón desgastado, hojeó cuidadosamente uno de los cuadernos, cuyas páginas relataban la vida cotidiana de una familia que alguna vez fue próspera y respetada en la región. Sin embargo, entre las elegantes líneas, aparecían inquietantes descripciones de rituales secretos, conversaciones con entidades invisibles, y un amargo arrepentimiento por haber invocado fuerzas que nunca debieron ser perturbadas. De repente, una ráfaga de aire frío recorrió el pasillo, haciendo que las llamas de las velas encendidas en algunos nichos parpadearan violentamente. Lucas levantó la vista y vio por un breve instante una silueta deslizándose al fondo de la escalera. Un sudor frío recorrió su nuca, pero la curiosidad, o quizás el destino, lo empujó a seguir aquella sombra, llevándolo a un sótano oculto tras una puerta entreabierta. El ambiente del sótano era aún más lúgubre y claustrofóbico. Paredes de piedra húmeda y marcadas, con símbolos enigmáticos, creaban un escenario de pesadilla. En el centro, un altar rudimentario, manchado por el tiempo, parecía haber sido el epicentro de oscuros rituales. Sobre él, quedaban restos de velas derretidas y un montón de objetos que mezclaban lo sagrado con lo profano. Talismanes, cruces y pequeños frascos con líquidos de colores indefinidos. De repente, un sonido bajo y melancólico resonó en la sala. Era una voz femenina, suave y temblorosa, llamando el nombre de Lucas. «Lucas, ayúdame». La voz provenía de un rincón oscuro, donde la penumbra parecía condensarse en una forma casi humana. Temblando, él se acercó lentamente y, ante sus ojos, apareció la figura de una mujer vestida con ropas antiguas, sus rasgos delicados marcados por el dolor y la rabia. Sus ojos, profundos y vacíos, reflejaban una tristeza inmensurable, y sus labios entreabiertos parecían contar historias de un tiempo que no volvería. «¿Quién eres?», preguntó Lucas, su voz temblorosa intentando dominar el miedo que oprimía su pecho. La mujer permaneció en silencio unos instantes antes de susurrar. «Fui víctima de un error, de un ritual que pretendía trascender la muerte. Pero la ambición de los hombres trajo maldición y sufrimiento. Mi alma quedó atrapada aquí, y con cada víctima que se acerca, los gritos del pasado se hacen más intensos». Mientras hablaba, los ecos de gritos lejanos y lamentos agudos se intensificaron, invadiendo cada rincón del sótano. La mansión, como si despertara de un sueño profundo, comenzó a temblar. Las paredes vibraban, los objetos caían de las estanterías y una sensación de desesperación absoluta se extendía por el lugar.
Lucas comprendió que la presencia de la mujer era tanto un pedido de ayuda como una advertencia. Salir de allí sería imposible sin enfrentar el terror que habitaba la casa. En medio del caos creciente, recordó un pasaje del diario que había leído antes, donde se mencionaba un posible ritual de liberación. Con la voz entrecortada, Lucas recitó las palabras escritas a mano, intentando con cada sílaba calmar la furia de los espíritus atrapados. La figura espectral lo miró con intensidad, como si evaluara si él sería capaz de enfrentar el legado oscuro de la mansión. Poco a poco, el tumulto comenzó a disminuir, y un pesado silencio se apoderó del ambiente, aunque la calma era tan inquietante como la tormenta anterior. Sin embargo, el alivio duró solo un instante. Al girarse hacia la salida, Lucas notó que la puerta por donde había entrado se había cerrado con una fuerza inexplicable, dejándolo atrapado dentro de aquella pesadilla. Desesperado, corrió por los laberínticos pasillos, cada puerta y ventana pareciendo moverse para impedir su escape. Los ecos de los gritos y los susurros del pasado se mezclaban en un coro macabro que le robaba el aliento y hacía que cada latido de su corazón sonara como un martillo. La mansión parecía jugar con su cordura, revelando secretos y recuerdos de antiguos rituales que nunca debieron ver la luz. En cada habitación, Lucas encontraba pistas de un destino trágico, fotografías de rostros que parecían clamar justicia, anotaciones desesperadas y símbolos que aludían a ritos prohibidos. Todo apuntaba a un hecho innegable. Aquella casa era una prisión de almas, y cada eco, cada susurro, era el lamento de quienes habían sido víctimas de la ambición humana. Días después, cuando los habitantes del pueblo se preguntaban por el destino de Lucas, la única respuesta era el silencio de la mansión. Algunos afirmaban haber oído su voz mezclada con los ecos del pasado. Otros veían su silueta vagando por los corredores de la vieja construcción, eternamente atrapado entre el deseo de libertad y el peso de secretos jamás revelados. La Casa de los Ecos permanece, con su fachada realista e imponente, como una fotografía viva del terror y la melancolía. Quien la observe puede jurar que, en noches sin luna, es posible ver sombras moviéndose en las ventanas y oír, a lo lejos, el susurro de un nombre, Lucas. Y así, la leyenda continúa, perpetuando el misterio de una historia, donde el tiempo y lo sobrenatural se entrelazan en una danza macabra, dejando a todos con la inquietante sensación de que, a veces, la verdad puede ser más aterradora que la ficción.